Amigos y amigas de La Respuesta. Una preocupación que siempre he manifestado en La Respuesta es la de cumplir lo prometido. Les dije en el programa pasado que en ocasión del asesinato de un joven abogado, Junior Ramírez, iba a permanecer al margen, cuidándome de no incurrir en el error de hacer juicios y prejuicios desde la calle, que siempre resulta temerario, porque es la autoridad la que tiene el acceso a los documentos, y en este caso hemos visto que la ayuda de la tecnología y las cámaras situadas en distintas partes han servido de mucho a la investigación, pero su análisis y la composición de las escenas siempre está a cargo de la autoridad, por lo que pienso que es bueno cuidarse de no aventurar opiniones. Desde luego, el hecho es un hecho tremendo, es un joven profesional que, según se ha visto, se han lanzado sobre su memoria acusaciones muy fuertes. Se le ha presentado como autor de un crimen, que es la extorsión. E incluso ha habido profesionales, algunos de ellos amigos del Oxiso, que se han quejado en el sentido de decir que la autoridad ha llevado el asunto de tal modo que ha sido más noticia lo que se le ha ofrecido acerca de la extorsión supuesta que el propio asesinato. Esas cosas yo las vi venir, y las vi venir desde hace mucho tiempo, por la experiencia personal, profesional que he tenido. Y pienso que sigue siendo válida mi apreciación de que la prisa, el atolondramiento, el dar las noticias sobre una investigación criminal siempre resulta arriesgado y peligroso. La presión de la calle es fuerte, la presión social en general, porque como sabemos, estamos en un punto, una fase de saturación criminal del medio social. Y es lógico que en la gente se vaya esparciendo una inseguridad creciente, y la gente está cada día más espantada, más alarmada, más insegura, y eso lleva a demandar y a mantener una posición de exigencia frente a la autoridad muy severa. Y la autoridad entonces, no esta sino la de siempre, tiende a sucumbir a esa presión. Y a veces llega tan lejos que hasta compromete la propia investigación. Y se dan casos en que se incurren en situaciones que después, en la hora de un juicio de fondo o en la propia investigación más avanzada, vengan defectos de pruebas. Por ejemplo, uno ver un interrogatorio inextenso de un imputado en el periódico, días después, ya es una revelación en la fase secreta de la investigación que va dañando. Ahora vemos que ese mismo imputado se desdice, entonces acusa a la autoridad de haberlo golpeado, de haber recibido la visita en la madrugada de una abogada que él no conocía, que le dijo que ella era su abogada, que no se preocupara. Entonces,
y se niega. Después que da un relato y firma unas declaraciones importantes, dice que no, que él estaba en Santiago y Jarabacoa, que él no sabe de eso. En definitiva, esa prisa lo que hace es que turba la investigación. Yo soy partidario siempre de que para esa presión social, lo ideal es que el Ministerio Público, en una rueda de prensa bien difundida, vaya dando informaciones sin detalles, sino de los progresos, que dándole confianza a la población de que la investigación marcha bien, que se está haciendo el análisis de las cámaras, que ya hay detenidos, etc. Muy bien, pero no se hizo así, hubo cierta prisa. Hay un aspecto que un colega abogado me pidió que tratara, y es relativo a la imputación que se le hace al colega muerto de extorsión. Y yo le dije, mire, colega, es lamentable, es muy penoso que un hombre joven, catedrático, universitario, después de muerto, se le puedan exhibir esas cosas que han estado exhibiendo, recibiendo dinero, sobre todo de gente que él tenía bajo apercibimiento en el ámbito administrativo, porque él había hecho uso de la ley 200, del libre acceso a la información, y precisamente un día antes de la audiencia se le da muerte. Es lamentable, porque esta es una forma de, como dicen muchas veces, matarlo dos veces. Y usted me pide, como clase, como abogado, no me conoce, pero me dice que debo de proteger la clase. Bueno, yo con la ley 200 y el libre acceso a la información, que es una conquista hacia la transparencia constitucional. Después la ley vino a cumplir con una previsión normativa constitucional. Yo tuve desde el principio ciertas reservas, no porque no creyera en ella, la creo necesaria. Incluso me ha lucido siempre la ley 200, una especie de instrumento de control y regulación de la propia conducta del funcionario, porque le da acceso al público a saber qué ha hecho el funcionario, en un sentido u otro, si se ha comportado bien o si ha incurrido en infracciones de tipo penal. Pero me dije, y así lo sostuve varias veces, creo que en el propio programa La Respuesta, me dije, es trastornador porque se va a prestar mucho el acceso libre a la información para prácticas, especialmente en el orden político, que era el que pensaba. Se estará hurgando en los departamentos, tratando de encontrar fallas, comprobar fallas y deducir acusaciones, imputaciones que degraden al funcionariado. Y eso es bueno porque lo regula en la conducta, pero también puede tener el aspecto del escándalo. Y el profesional que pide una información sobre esto se expone mucho. Se expone mucho porque si no le dan la información, tiene que recurrirla al juez que entienda más cercano de la situación, a la jurisdicción más cercana, en este caso la administrativa. Ya eso es una forma de establecer una especie de escena litigiosa. Ahí van a surgir las fricciones.
Entonces el abogado queda muy expuesto, le decía al colega, a que si por alguna razón él llega al convencimiento de que la información que tenía no era correcta y que quizás se había excedido y él desiste o se desinteresa, lo van a reputar como que el desistimiento o el desinterés que le surge es hijo de un pago. Entonces lo desacredita. Puso una demanda fundada en la ley 200 de libre acceso a la información porque acusaba de actos de corrupción tal departamento, pero meses después retira la querella que puso en ocasión de esto. Ya no la querella de la simple información, sino pasó a querella. Eso fue que le dieron un dinero. Y eso va creando situaciones de escándalo que son muy indeseables y que a veces asumen características o toman caminos de desgracia criminal, de muerte, de sangre. En definitiva, el asunto es delicado. Yo mantengo mi posición de no aventurar juicios de ningún género. Comprendo la posición pública. Además de la saturación criminal del medio de que hablo, está el problema de muy delicado de que tiene como eje irritante la corrupción. Y la gente está crispada con las cuestiones de corrupción y es justo que la sociedad sea debidamente informada. Pero está la obstrucción del juicio criminal, que tiene sus normas, que tiene sus velocidades, sus requerimientos. En definitiva, la situación no es agradable. Ese proceso, como tantos otros que se puedan deducir de acciones de ese tipo, van a ser causas de grandes estremecimientos. No ahora, ahora y siempre. Hay un caso ahora notable por las personalidades que estaban envueltas en el asunto. En España, Usda Karim, el esposo de la infanta Cristina, fue sometido a la acción de la justicia en el famoso caso Nos, junto con un tal Diego Torres, y a la infanta también, hermana del rey, hija del rey y hermana del rey. La sometieron a la acción de la justicia, pero hubo un aspecto que es el que concierne a lo que estoy explicando hoy, en que un doctor Bernard, abogado, con una doctora Negrete, abogada, dirigían una especie de organización para el esclarecimiento de la verdad, cosas de estas, y se habían querellado, se habían constituido en actores privados. Pero después se demostró que habían exigido una suma de dinero para retirar. Están presos, bajo proceso. Eso en España. Lo nuestro no tiene esas dimensiones, claro está, ni ese parecido, pero evidentemente indica que es una situación de conflicto que genera crispación en el funcionario, en la empresa que trata con el funcionario, y la sociedad está pendiente. Y cuando tienes todos esos enlaces tan sangrientos, tan terribles, bueno, entonces el asunto es todavía más conmovedor y estremece más y crea más espanto, que es lo que está ocurriendo. Yo recordé en estos días experiencias mías y he dicho muchas veces, hablo con preferencia para los jóvenes, porque la misión del programa es orientar y tratar de enseñar.
El joven que hoy tiene 40 años en el 80, tendría 3 años. En el 73, en el 80, entonces en el 84 tendría, ¿cuántos? 7 años. No está en condiciones de saber qué pasó en esos años. ¿Qué pasó en el 73? Menos, no había nacido. Fueron casos que ocurrieron, que estremecieron a la República por largo tiempo. Uno, el espanto de los espantos, el asesinato de Orlando Martínez. Para que ustedes tengan una idea de lo complejo que es eso. Al día siguiente del asesinato, la autoridad detuvo y estuvo mirando, contemplando y como tratando de difundir la posibilidad de que así fuera. Detuvieron a 2 hombres fundamentales, a 2 hombres del entorno de don Juan, del profesor Juan Bosch, un prócer de la República, que habían tenido una especie de polémica. Orlando había dicho no sé qué cosa en uno de sus artículos. Bueno, detuvieron a Diómenes Mercedes, que en paz descanse, un eminente ciudadano dominicano, y Cheche Luna, que también desapareció. Y comenzaron como a ambientar la idea de que por ahí podían dar. De don Juan, imagínense ustedes. Naturalmente, era una patraña. Todo eso se derrumbó y se vio como hubo necesidad de designar comisiones sucesivas, investigaciones, bueno, hasta que finalmente, al cabo de qué sé yo cuántos años, se pudo establecer la verdad. Hubo otro caso en el cual yo tuve una participación dramática. Héctor Méndez, un médico eminente del país, gran amigo, va a verme, me habla del conflicto que hay con un colega que él aprecia mucho, de la misma especialidad de él, y que él quiere que yo lo reciba. Efectivamente, lo recibo, es un cuñado de Héctor Méndez. No voy a mencionar nombres de nadie, que no sea de los hechizos. Me plantea las cosas que está pasando en su familia. 2 días después me llama el presidente de la República. Al día siguiente, un amigo de décadas, compañero de profesión entrañable, que cuando venía a Santo Domingo desde Santiago, se paraba en esta oficina, casi como un tren en una estación. Gran amigo. Y me llama y me dice, te van a estar esperando atrás, por la parte de atrás. Era de tarde. Sí, cómo no, yo entré a Palacio. Entonces me dice, muy preocupado, mira, este hombre que han matado, Héctor Méndez, están tratando de acusar al gobierno, agentes del gobierno. Parece que fue un coronel de policía, una cosa que estaba en falsificación, una cosa así. Me da nombre, claro está, yo no voy a repetir nombres, ya esa gente, es un caso muy viejo y no quiero mortificar. Yo le digo, ten cuidado, no te involucres, aguarda pacientemente, porque uno no sabe de qué se trata. Un consejo. Y efectivamente comenzó a correr terrible la cuestión de que era gente del gobierno la que había determinado la muerte. Eso es enero del 84.
junio, 4 meses después, el asesinato de los hermanos de la Cruz Gálvez. Y la presencia del presidente en la Policía Nacional, leyendo un comunicado y dando por cerrado el caso de Héctor Méndez, porque a los hermanos de la Cruz Gálvez le había matado un comando de la libertad. Habían recogido 5 creo, jóvenes de esos que habían estado en la lucha popular hacía muchos años en la calle, eran cuadros de izquierda, así le llamaban, formaron un llamado Comando de la Libertad, y ellos mataron a los de la Cruz Gálvez para asaltarle, y habían confesado que además ellos habían sido los que habían matado 4 meses antes a Héctor Méndez. Yo estoy en mi finca, me llaman de la presidencia, Salvador Jorge Blanco, que vaya a su casa. Yo llego con el mismo afecto de siempre, yo no tenía todavía el caso como tal, simplemente yo le había dado unos consejos a la familia, del médico que me visitara meses antes. Y me dice el presidente, mira, ya se descubrió todo, ahí está la cinta magnetofónica con el tipo que en la cárcel oyó cuando los miembros del Comando de la Libertad hablaron de que ellos habían matado a Héctor Méndez. Se le llamó, lo interrogaron y lo admitieron. ¿Se puede saber quién era la persona? Me da el nombre. Yo digo, ay Dios. No, presidente. Ese hombre debe tener tal vez 100 expedientes de crímenes y delitos contra la propiedad, no de sangre. Ese hombre no es confiable para eso. No, eso es así. Le puede decir eso a la familia Méndez. Digo, no, yo no digo eso. Yo no transmito eso. Bueno, al cabo del tiempo, Euclides Peralta Liriano, el testigo de Dios, el que iba con los hermanos de la Cruz Gálvez, con un tiro en la cara, mortal en apariencia, sobrevive. Lo pasan en la policía con 200 policías en una rueda de cristal, en el cristal. No. Ninguno de los que pasaron. Un oficial dice, no sin ingenio propio de los investigadores. Bueno, vamos a pasar la banda de música que está ahí también, para que este señor la vea. Era el magistrado Cuello López quien dirigía el operativo. Viene con los músicos y dice Euclides Peralta Liriano, ese fue el que me dio el tiro en la cara. ¿Quién era? Un oficial de policía. ¿Quiénes habían ejecutado los hermanos de la Cruz Gálvez? Oficiales de policía. En un operativo en junio para en retrospectiva resolver el caso de Méndez. Un espanto, una cosa increíble. Darío Gómez, senador de la República, partidario de la reelección, el que mejor le explicaba, de Hipólito Mejía. Es asesinado, presenta en una rueda de prensa un tal Mago con 4 más. Ellos habían matado al senador. Sucede que eran presos. Sucede que le habían provisto de revólveres que estaban retenidos en la policía. Sucede que había uno, Carlos Collares, que parece que se desesperó en Monteplata y dijo que iba a decir la verdad. La familia del senador recibe la información, va a la Procuraduría General de la República, dice que lo van a matar, la Procuraduría llama a la cárcel de Monteplata. No, jamás, está en una celda de alta seguridad. La familia, la madre y la hermana del senador Darío Gómez Martínez. Bueno,
se dan por satisfechos. No van a matar a Carlos Collares. 2 horas después estaba muerto. Es una experiencia siempre delicada y escabrosa, ese tipo de muerte. Por eso yo soy cauteloso. No quiero inclinar ninguna sospecha en perjuicio de nadie. Eso que lo genere la propia dinámica de esos hechos, y ojalá sea por cauces adecuados si surge el esclarecimiento que pueda perfeccionar la versión que se ha dado. Porque ya andan las conjeturas, una serie de conjeturas. El señor Rivas parece que es un cuadro importante del PLD, fue diputado, yo no sabía esto. He hablado incluso con diputados que le conocieron y dicen que era una persona de buena índole, un hombre afectuoso, manso. Bueno, pero hay un lío enorme. Y un muerto, y un dinero, y una cosa. Bueno. En definitiva, tal como prometí, quiero cumplir. Me reservo, no opino y me mantengo a distancia de esos hechos, con mis recuerdos y mis experiencias sobre esos otros que relaté, solo en beneficio de la gente joven que entienda la complejidad de esas cosas cuando surgen, contadas por alguien que las vivió intensamente, las vivió. Pero bien, la noticia más importante de la semana, una noticia escalofriante, que me sitúan a mí nuevamente en lo que llamo muchas veces, no una torreta, sino una estación de observación y advertencia. Presidente Medina, no consienta ni auspicie la barbaridad que se intenta articular. Una policía fronteriza bajo tutela del Canadá para control de la frontera. Un acuerdo con una tutela internacional extranjera es la que se va a encargar de cuidar la integridad de nuestro territorio. Primero, es total y rotundamente inconstitucional. Segundo, es un evidente acto preparatorio para incurrir en el error enorme de programar la disolución de las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo hablo de esto también con autoridad, porque viví el episodio en el año 2006, cuando el embajador de entonces norteamericano Hertel fue con una comitiva que había venido de Washington y llevó parte de su personal, entre ellos a doña Elena Brineman, de triste recordación, a pesar de lo simpática y pintoresca que resultaba. Y un oficial norteamericano explicó en un PowerPoint: el ejército no puede estar en frontera porque no soporta el soborno.
y esa organización nosotros estaríamos en condiciones de sufragarla para que entienda atienda todo lo relativo a la frontera. Yo estaba ahí al lado del presidente Fernández. Nunca le había visto reaccionar con términos tan imperativos. No, no, no. Eso nunca. Eso nunca. Si ustedes quieren, me hablan de la necesidad de entrenar, de llevarlo a cursos especiales, al propio ejército, porque no tiene la habilidad quizás para manejar las cuestiones aduaneras y esas cosas. Yo lo admito, pero el ejército no puede salir de la frontera. Constitucionalmente sería imposible. Estamos. Miren cuándo viene a salir esto otra vez. Pero sale por la vía del Canadá. ¿Ustedes se imaginan que hubiese ganado Hillary Clinton? ¿Quién creen ustedes que estaría dirigiendo eso? Estados Unidos. El embajador, tal vez el mismo que había. Brezhnev. Dirigiendo eso. Oh, ¿cómo no? Canadá. Van a Canadá. Que tiene el trastorno también en menor grado, no sé el grado, de una inmigración haitiana indeseable para ellos. Y que ha estado en la base de la geopolítica del plan binacional. Canadá, que tiene una industria minera importantísima de explotación, que sabe dónde están las minas de la frontera, que eso hay que verlo. ¿Qué quieren? Desaparecer la frontera. El plan Quisqueya para una inversión de 5.000 millones, bueno, ya usted sabe, con el apoyo internacional, el alto empresariado de aquí, el alto empresariado de Haití, los altos niveles del narcotráfico internacional, carajo, excúsenme la expresión, confluyendo porque necesitan borrar la frontera. Dios mío. Constitución de la República, artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana. Estado libre e independiente de todo poder extranjero es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de no intervención constituye una norma invariable de política internacional dominicana. ¿Oyó usted, presidente Danilo Medina? Artículo 252.
Artículo 10, régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores políticos y culturales del pueblo dominicano. Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos. El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional. Artículo 252 de esa Constitución. De las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Seguridad y Defensa. Capítulo 1. De las Fuerzas Armadas, misión y carácter. La defensa de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, su misión es defender la independencia y soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República. ¿Qué pasa? La ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos dice esa ley? Misión de la Fuerza Terrestre. Conformación de las Fuerzas Armadas. En su ordinal 10, el artículo 8, misión de la Fuerza Terrestre. Asegurar, controlar y defender la zona fronteriza terrestre de toda amenaza que atente contra los intereses nacionales de seguridad o que puedan afectar la identidad cultural dominicana. Esa ley lo que hace es fortalecer ordinal 4, artículo 5. Asumir de manera integral y constante el precepto constitucional que declara como supremo y permanente el interés nacional de la seguridad fronteriza. Por tanto, es una prioridad de sus instituciones militares, cuerpos especializados, comandos conjuntos y demás dependencias, la elaboración y ejecución de planes, proyectos y programas destinados a que sus recursos humanos y materiales sean empleados en dicha zona a los fines de contribuir con la voluntad nacional expresada en nuestro texto constitucional. Estoy leyendo al presidente Medina los obstáculos jurídicos, constitucionales, fundamentales en la ley orgánica de Fuerzas Armadas que hay para que se inventen un cuerpo policial mixto. Una milicia fronteriza civil, ahora es un cuerpo policial, policía haitiano y policía dominicano. ¿Y el ejército qué? Para afuera. Es la reproducción de aquello del plan, aquel plan del 2006, a que yo me he referido. Es preparatorio de la disolución de las Fuerzas Armadas. Lo hicieron en Haití.
Lo hizo el presidente Clinton. Y miren todo el desastre. MINUSTAH se va 13 años después, no pudo resolver nada. Y ahora dejan de que una policía mínima para vigilar desastre. Y tienen el cinismo de cuando se van a decir Naciones Unidas, ha tenido sus luces y sus sombras. La presencia de ellos allá. Sí, como no, el cólera que trajeron de Nepal. Y todo el desastre y el desorden que ha habido ahí, en ese lado oeste de la isla. Pero eso no es solo. Se llegó a firmar un acuerdo militar para una base abierta cuando estaba el embajador Breslin aquí, secreto, que tuvo el Tribunal Constitucional que desmontar, donde podían traer 700 especialistas, contratistas, oficiales y soldados de altísima preparación para formar una base militar aquí. Se firmó un acuerdo para crear un estatuto de refugiados, todo en violación de los artículos constitucionales que son tan cautos y restrictivos en cuanto se refiere a soberanía y territorio. Es decir que ahora, en estos momentos en que se hace cierta baja de la buena fama del gobierno, cuando se le nota más bajo asedio, cuando tienen al presidente de la República en procuraduría con 2 querellas potentísimas sobre Catalina, cuando están ocurriendo hechos como este de OMSA y se están haciendo los preparativos ya para ir afinando la puntería hacia debilitar aún más al gobierno. Surgen esas ofensivas en el plano internacional. Cuanto más débil esté, más podremos sacar. Ese es el injerto que está ahí trabajando todavía. Sin contar, repito, ya con la connivencia, la colusión complicitaria activa de la administración demócrata. Y esto de Canadá ahora se ve claramente. Lo sacan hacia Canadá, ONU, pero la propia ONU ha sido cuestionada por la administración, por el propio presidente Trump. Dígase, un grupo de bebé café que se reúnen a hacer y viven haciendo disparates. Una cosa es ir a mancharle al general Kelly y decirle, mire, se va a hacer esto y hay una policía haitiana o una policía dominicana, usted verá cómo eso va a mejorar. Ajá. Y vienen muchísimas empresas importantísimas, ajá. Y Kelly se queda así oyendo y va a decir, ¿y el narco va a tener alguna participación en eso? ¿Ustedes creen que el narco se va a quedar al margen de eso? ¿Y ustedes creen que eso fortalece a esos 2 estados? Lo destruye a los 2. El otro está destruido hace décadas. Está colapsado. Pero lo están programando para eso. Y eso es injusto. Ya lo dijo en Bahamas hace 5 años. Cuando no se le preguntaba, ni era tema que estaba en discusión, lo puso como ejemplo de inmigración defectuosa, dañina. Y dijo, República Dominicana no soporta ese tipo de inmigración. Le está consumiendo entonces el 30% de su presupuesto de salud. Y no tocó lo del trabajo, con un desplazamiento espantoso del trabajo nacional. El trabajador nuestro abandonado, deprimido, fugado por la mar a donde pueda, tentado de ir a lo otro, a la droga,
Porque parece que el propósito del diseño es pudrirnos. Y en medio de esto, el Partido de Liberación Dominicana, discutiendo en su comité político que hay que nombrar juristas, porque ellos no tienen la capacidad para ver de qué se trata de hacer con las convenciones abiertas. Que quien más interés tiene en las convenciones abiertas son aquellos que están dando ya carné de permanencia en frontera. Le están dando cierto estatuto. Ya hay provincias incluso que el 90% es de habitantes con nombres dominicanos, de haitianos, porque le quieren transferir el proceso público, la doctrina Parizón de que hablaba en el programa pasado, para ir a los poderes públicos en todos los niveles. Es un proceso diabólico lo que hay contra el país. Y Danilo Medina, presidente de la República. Y Leonel Fernández, expresidente de la República. Los líderes esenciales del partido y del país. Que lo sepan. Esas ridículas confrontaciones ahora vemos entre dirigentes importantes de ese partido, cosas triviales. No son el tema nacional. No son las necesidades nacionales, las urgencias, los riesgos que estamos pasando. Definitivamente hay que admitir que estamos descabezados. Descabezados. Y el país necesita orientación, el país necesita guías, el país necesita gente que asuma riesgos, que desafíe, que explique, que pelee por su permanencia, por su defensa, por su protección. No hacerlo es criminal y políticamente desastroso. Así que la respuesta, esa otra parte del plano noticioso, la ha querido traer. Incluso me vieron ustedes descomponerme primera vez en 29 años y utilizar un término impropio en una actitud de protesta frente a todo esto. Que la verdad es que se ha ido agotando la paciencia, se ha ido extinguiendo toda ilusión, toda esperanza de que podemos reencauzarnos. Cada día hay un dato más negativo que otro. Y eso nos conduce irremisiblemente a un derriscadero, a un derrumbe. Y tenemos que reaccionar. Y no se reacciona con publicaciones y encuesticas y porquerías de esas hechas por una serie de maquinadores. Que ahora, fulano está por encima de Mengano, fulanito está jugando un Atari con la suerte nacional. Así un Atari, una cosa de muchacho para trabajar, un Atari infantil, bien infantil. Así. Y en medio de eso, una policía mixta. Qué bonito, ¿eh? Buena vaselina, muy buena vaselina, para echarnos a perder. Presencia de autoridad extranjera en frontera. Ah, no, porque que el ejército, las Fuerzas Armadas, están degradadas, están deprimidas, están corrompidas, no soportan el soborno,
no pueden manejar la frontera. ¿Qué utilidad tienen? Disuelvan eso, vamos a crear policías provinciales. De ellos mismos, lo hacemos policías provinciales, desaparece el ejército. Es una forma de ir diciendo, vamos a desaparecer todo esto todas estas ñoñerías de este Estado pretenso de República Dominicana. Su constitución, no, hombre, por Dios. Eso se le patea cuando sea necesario. Y vienen los juristas y dicen, sí, cómo no, ahí donde dije eso, donde no dije Diego. No, hombre, por Dios, leguleyos, jugando con la suerte de la República. No se sabe qué es lo que está ocurriendo. Se sabe exactamente. Se tiene una percepción directa y dolorosa de cuánto está ocurriendo. Por eso, dije al principio, quiero mantenerme al margen de opinar desde la calle sobre un proceso criminal complejo, donde hay implicaciones de poder y esas cosas. No. Pero no puedo callarme en lo otro. Lo otro es esencialísimo. Está por encima de todos los demás temas. No hay tema que pueda desalojar, ni aplazar, ni diferir el tema nacional. Así es la urgencia que tenemos. Tal es la necesidad que sentimos. Hay quienes entienden que no. Hay gente que entiende que vienen las elecciones, esto se modifica, las 70 jipetas vuelven a entrar en fila, los fenómenos, y eso se controla a través de encuestas y papeletas para la publicidad. Y compra de conciencia sin tasa. Qué bonito, ¿eh? Y permanecemos en el poder. Ajá. Y el país va a permanecer. No lo están minando. No están ustedes consintiendo su socavamiento, su ruina. ¿Dónde están las responsabilidades a asumir en su defensa? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué puede excusarlo y menos justificarlo, excusarlo siquiera? La presión internacional de Canadá. Ajá. ¿Por qué Washington no dice nada? ¿Por qué no se suma a esa policía binacional? Canadá, sí, cómo no. La mina de oro de Restauración continúa por Haití. Tan grande es el lado de Haití como el nuestro. Dicen que del tamaño de la de Barry. Una parte de los Clinton, otra parte de los Bush. Pero esta gente que llegó ahí no está en eso, ¿eh? Esta gente que llegó ahí tiene los juegos pesados. Y han manejado situaciones de gran drama, con distinción y honor. Han arriesgado vida. Ese Kelly, su hijo murió en Afganistán. Ese Kelly, ese sabe, ese ha sentido en la propia familia la desgracia de los conflictos. Esos no son de esos parejeritos sinvergüenza que andan ahí literateando y hablando embustes. De manera que vamos a ver la próxima semana cómo seguimos abordando los temas. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33.3 del cable a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19 a las 6 de la mañana, Canal 19, que asimismo Telefuturo, Canal 23 a las 8 de la mañana después de la misa de San Antonio, a las 8 de la mañana de domingo. Musavisión
y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía en Puerto Plata. Teleimpacto y Telenor, 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde Telenor en San Francisco, 9 de la noche Teleimpacto y 9 de la mañana de lunes Teleimpacto. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes que Diario Horizonte de New York, como diario digital dominicano, reproducen nuestros contenidos. Radio Real de La Vega, la radiodifusión de la versión central de domingo a las 11. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen los contenidos nuestros en los momentos pertinentes. La respuesta: espero estar con ustedes, con la gracia de Dios, el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.